Tenemos con nosotros a Alberto Aza, portavoz de CECA. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo ven desde CECA la situación actual de la economía española? Bueno, yo creo que claramente estamos en la fase de recuperación que iniciamos ya en el mes de marzo y que además pues todo parece indicar que estamos creciendo algo más rápido de lo que estaba inicialmente proyectado, ¿no? Este segundo trimestre podemos haber crecido un 2,8%, seguramente 2,5% en el tercer trimestre, y en el conjunto del año podríamos llegar al 6,2% y algo similar en el ejercicio siguiente, ¿no? Es decir, los niveles de PIB precrisis se podrían alcanzar en el último trimestre del año que viene, y el paro también, pues una variable clave, también está comportándose mejor de lo esperado, ¿no? Todo ello, lógicamente, gracias a eliminarse las restricciones a la movilidad y a la actividad, el avance de la vacunación y también el tirón internacional. Pero fundamentalmente el crecimiento en España hoy se está produciendo por el tirón del consumo privado al liberarse pues ese ahorro embalsado durante la pandemia, ¿no? Ahora sí, yo creo que estas cifras, que son alentadoras y que nos marca que estamos en la buena dirección, hay que tomárselas con cautela porque existen todavía unos riesgos. Uno de ellos es el epidemiológico, que no ha desaparecido, si bien es cierto que mucho menor importancia tiene hoy este riesgo, pero es verdad que el virus se sigue propagando aceleradamente, además en algunos países, y que esto podría dar lugar a nuevas cepas que fueran resistentes a la vacuna, ¿no? También hay un riesgo más en clave nacional, que es realmente la ejecución de esos fondos europeos, si como país vamos a ser capaces de ejecutarlos a tiempo y de la forma adecuada. Y por último, hay también un riesgo ya más en clave europea, incluso internacional, que es un posible repunte de la inflación, del aumento de los precios al consumo. De momento parece que todos los centros de análisis reconocen que es una situación que es temporal, ¿no? Pero bueno, habrá que seguir de cerca esta variable, que es una variable clave y que puede incidir en el consumo privado. De la misma forma que también hay que estar mirando con atención ese aumento de costes de las empresas, no solo de los energéticos, pero también de la materia prima, y que por lo tanto habrá que ver qué incidencia puede tener eso también en la inflación. La banca es otro de los protagonistas del año. ¿Cómo ve al sector en esta salida del coronavirus? Bueno, la banca, como bien dice, ha sido clave en esta pandemia, en esta crisis, para proteger al tejido productivo y acompañar y ayudar a las familias y a los colectivos más vulnerables, ¿no? Piense que al final la banca ha sido capaz de movilizar una financiación de emergencia de una cuantía ingente, inusitada, ¿no? Y además en unos plazos muy ajustados, ¿no? Para ponerlo en contexto y compararlo con esos 140.000 millones que son los fondos europeos, la banca ha movilizado una financiación muy superior en ese importe, pero en un periodo de tiempo de escasos meses, ¿no? ¿Cuál va a ser el papel de la banca en la salida de la crisis? Bueno, va a ser un papel igualmente fundamental, ya no solo porque va a ser fundamental crédito pues para dar salida a todo ese ahorro embalsado que comentaba antes, para financiar también el circulante de unas empresas que se han descapitalizado de forma pues acelerada en los últimos meses, pero también porque la banca va a tener un papel fundamental en los fondos europeos, ¿no? Y eso fundamentalmente a través de tres vías. La primera, anticipando las ayudas europeas para que puedan llegar a esas pymes lo antes posible, que están en una situación pues realmente de emergencia, y ayudar así a acelerar la reactivación. También porque la banca va a ser fundamental para cofinanciar los proyectos de inversión que se van a financiar con esos fondos europeos, y lo que se pretende aquí pues es que al final estos fondos tengan el mayor impacto posible en la economía y el mayor efecto multiplicador, y ahí la banca pues va a ser clave, ¿no? Y finalmente la banca, como con los créditos avalados por el ICO, puede tener un papel muy importante para canalizar estos fondos gracias a su enorme capilaridad y hacer que esos fondos lleguen a las empresas independientemente de la ubicación geográfica, del sector de actividad, del tamaño, porque si algo tiene la banca es que conoce bien y está muy cerca de sus clientes, ¿no? ¿Es la banca la gran beneficiada de la inflación, en el sentido de que por fin va a ver cómo suben los tipos y cómo su negocio principal, el negocio bancario de préstamo y sobre todo de diferencial, vuelve a ponerse encima de la mesa después de años en los que ha tenido que reinventarse porque los tipos de interés estaban desaparecidos? ¿Son ellos, es la banca, el gran beneficiado de la inflación?
Mire, si algo caracteriza a la banca y desde siempre es su prudencia a la hora de descontar escenarios futuros, ¿no? Porque al final esto es la única manera de gestionar de forma profesional y de forma conservadora el riesgo, que como sabe es uno de los pilares y de los ejes centrales de la actividad bancaria, ¿no? Por lo tanto, de momento la banca seguirá operando, asumiendo que se mantiene un escenario de tipos negativos como el que prevalece desde 2014, ¿no? Y dicho sea de paso, pues si entonces en el 2014 nos hubiesen preguntado si hoy hubiera prevalecido este tipo de escenario, todos hubiéramos dicho que no, ¿no? Y fíjese, llevamos pues ya desde 2014 en este escenario. Gracias, Alberto Aza, portavoz de CECA. Buen día y buen negocio. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros.